¿qué podría decir yo? ¿O nunca han entrado a cursos del SENA? ¿Aló? ¿Me Sí, señor. escuchan? ¿Sí han entrado algunos o la mayoría? No, me gustaría como tener una idea de qué tanta experiencia han tenido en los cursos del SENA. ¿Sí? ¿Sí están ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ujú. Entonces, la idea general es que ustedes van a ver todo esto, o sea, lo que están viendo aquí de mi punto de vista como instructor. Nosotros vamos a, por decirlo así, abrir cada cierto tiempo cada una de las actividades que corresponden al curso. Cada curso va por una semana, entonces nosotros empezamos el día de ayer y terminaríamos hasta el 22. La segunda semana iría desde el 24 al 28, la tercera semana iría del 31 al 4 y la última semana terminaría el del 7 al 11 de abril del próximo mes. Entonces, en cada semana nosotros vamos a desarrollar cada una de las actividades que encontramos acá dentro de la plataforma y ustedes van a encontrar una guía de aprendizaje que es como para que ustedes desarrollen unas actividades. Después, aquí hay unos conocimientos básicos de eficiencia de energía y aplicación según el reglamento técnico. Después, con base a lo anterior, van a desarrollar un cuestionario y van a participar del foro con su opinión. La idea es que ustedes crean un foro, una pregunta o una opinión sobre respecto al tema que se está proponiendo en cada uno de los foros y después generar un ensayo. Entonces, ustedes dentro de la plataforma, un segundo, que a ver. Y me voy a disfrazar de aprendiz para que ustedes vean. Entonces, ustedes van a ver esto. Sí, solamente las actividades. Dentro de los anuncios, ustedes encontrarán los procedimientos. Yo les envié el primer anuncio que es la bienvenida a Sahuna. Dentro de esta bienvenida a Sahuna, ustedes van a encontrar los links. El link para entrar al chat y el link para las videollamadas. Es decir, este link que ustedes tienen es de aquí en adelante, durante toda la semana nos vamos a encontrar a la misma hora, hoy miércoles, y en esa hora yo les voy a hacer un resumen de las actividades, lo que corresponde y el tema general de las actividades correspondientes a cada una de las semanas. Dentro de esto vamos a encontrar también el cronograma. Este cronograma ustedes pueden ver que corresponde a las fechas que les he comentado, del 24 al 29, del 1 al 5 y del 7 al 12. Esto está extendido hasta el sábado. Yo lo nombré anteriormente hasta el viernes, pero funciona igual. El domingo siempre no lo cuento, pues la idea es que los que estén las personas un poquito atrasadas con respecto al tema aprovechen el domingo o el domingo en la mañana, hagan las actividades y con eso no se cuelgan. Yo por eso soy tan abierto con respecto a los temas. Esto es... ¿qué es lo que está sonando aquí? Entonces, decíamos que estamos aquí hablando en esa zona. Entonces, estas son las actividades correspondientes al mes. Y entonces lo que yo voy a hacer, me disculpan. Entonces, lo que les venía diciendo acá, entonces ustedes van a encontrar esto. Yo en este momento voy a iniciar la presentación de las actividades y ya les cambio el punto de vista.
Ujú. Entonces, ya empezando con la actividad, esto lo que yo hago es un resumen de la actividad. Si tienen inconvenientes me preguntan, si tienen dudas me preguntan, ese es mi trabajo. Entonces, esta es la introducción de las actividades correspondientes a actividad 1. Igualmente, como les digo, todo lo que estamos haciendo el día de hoy queda grabado mientras soluciono un montón de problemas técnicos que tengo aquí que se cambiaron, no sé por qué. Me disculpo con ustedes, pero voy a darle solución en el último momento que me pasó. Y ya la próxima semana pues iniciaremos con clases normalmente. Eh, entonces, la idea general es hacer como un recorderis de lo que es la parte de eficiencia energética y la idea es generalmente lo que todo el mundo hace, no de aprender, dejar prendidos prendidos, consumir menos, consumir lo necesario, no malgastar la energía, comprar productos de última tecnología. Aunque esto suena como un poquito redundante, comprar de última tecnología, sí, por lo eficiente, sí. Pero hay muchos que, pues, que realmente consumen un poquito más de lo que se debe porque, aunque son de última tecnología y consumen menos, si ustedes los dejan conectados todo el tiempo, es realmente el consumo. Entonces la idea es apagarlos de todo, desconectarlos de todo, pues, para que no consuman más de lo que aparentemente no comen. La idea es consumir estrictamente lo necesario de todas las fuentes de energía que se emplean de modo que no afecte la capacidad de producción y el confort de los usuarios. O producir lo mismo consumiendo estrictamente lo necesario. Entonces, obviamente, el mapa conceptual de conocimientos básicos de la eficiencia de energía y su aplicación según el reglamento técnico RETIC. Entonces, obviamente, la aplicación de etiquetado de eficiencia energética de acuerdo al reglamento RETIC involucra la eficiencia de energía, contribuye al cambio al cambio climático, al calentamiento global, mejora la cultura hacia una cultura hacia la eficiente uso de la energía, los conocimientos básicos de consumo de energía y el consumo de la eficiencia energética y del equipo a adquirir. Esto, la parte del consumo de eficiencia, yo les voy a mostrar más o menos cómo se hace el cálculo de amperaje, voltaje, el consumo general en vatios que se ofrece en cada uno de los electrodomésticos del hogar, como para que ustedes se den una idea de lo que consume y cómo podrían ustedes mejorar esta parte de consumo de energía dentro de esta parte de inducción de la actividad 1. Entonces, los factores que determinan la eficiencia de energía es pues la cultura de energía, la información, la formación y la política energética de la empresa en cada una de las que ustedes son partícipes. El mantenimiento enfocado al rendimiento de los equipos e instalaciones desde el punto de vista de eficiencia y el control de la gestión de gastos energéticos. Con respecto a la innovación tecnológica, aunque ya existen tecnologías de instalación, todo apunta a futuro a utilizar baterías de hidrógeno o al uso del agua como fuente de energía, aunque no está escrito dentro del sistema, pero es un punto de vista que pues, puede afectar el futuro. Esto no está contemplado dentro de las normas que estamos utilizando, pero yo creo que en el futuro se van a utilizar. Igualmente, tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, el uso eficiente de la energía, los beneficios ambientales, el ahorro de consumo energético, las energías renovables, las políticas internacionales. El gráfico de barras o sectores mostrando el potencial del ahorro del 15%, que es lo que se supone que en los años venideros deben de mejorar la producción nacional. Y el diagrama de flujo o pirámide, el detalle de los principales finales de energía, como iluminación, calefacción y cocción dentro y dentro y cómo y el por qué se utilizan dentro de una empresa. Y el mapa comparativo de políticas energéticas globales, nacionales e industriales, ¿cierto? Entonces, esto ya está siendo aplicado tanto en Alemania, Australia y España, pues mostrando la inversión de energías renovables versus la moderada inversión de otros países.
Entonces, aquí vemos la variación de temperatura promedio a nivel mundial. Las temperaturas globales en la parte de abajo, vemos las temperaturas globales desde 1860 hasta el 2000 y el calentamiento del promedio durante los años. Igualmente, estoy desde, este ya es una actualizada desde 1880 hasta 2100 y la conversión y el incremento de la temperatura a través de los años. Igualmente, la idea del calentamiento global es durante los finales del siglo XIX, dicho incremento es del 0.8 aproximadamente de acuerdo a las mediciones realistas. Entonces esto va aumentando la temperatura, ocasionando principalmente por las actividades de los seres humanos, desarrollando como la quema de combustibles fósiles, pues el gas y el petróleo, la deforestación y generando gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que los rayos solares se acumulan dentro de la capa gaseosa de la Tierra, aumentando lentamente la temperatura y no permitiendo que esa escape hacia afuera, o sea, se enfríe a la capa exterior de la Tierra. Entonces eso hace que se cree un efecto invernadero y estos gases como el CO2 son eficientes para absorber el calor, entre ellos el CO2, y es que la humedad ha aumentado a niveles que nunca has visto, pues previamente causando el calentamiento global. Entonces, ya como dando la inducción del tema, entonces el reglamento técnico tiene que ser por el objeto de establecer las medidas pertinentes a fomentar el uso racional y eficiente de la energía y los productos que usan energía eléctrica, gas combustible, mientras el establecimiento y uso obligatorio de etiquetas, como lo ven a su mano derecha, en los cuales se trata de prevenir prácticas que puedan inducir a un error en los consumos, brindarles oportunamente la información relacionada con el desempeño energético de los equipos y al final de la energía que pretenden adquirir. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar el consumo de energía. No sé si eso es de un refrigerador, pero da la estimación al mes. Entonces es de 420 kilovatios hora por mes. La eficiencia es de 3.50 vatios por tiempo. Y el consumo energético dependerá del lugar de la instalación, de modo de uso y mantenimiento del equipo. Igual podemos, pues obviamente podemos impulsar la tecnología eficiente de energía del país, orientar la preferencia a los usos hacia los equipos de mejor desempeño energético, incrementar el mercado de la oferta y la demanda de equipos eficientes en uso final de energía. Entonces, aquí como vemos, ya el objeto está cumplido. Vamos a mirar el alcance. Entonces, el reglamento técnico de etiquetado con fines de uso racional de energía, RETIC, debe ser atendido en el proceso de comercialización en Colombia de los equipos de uso final de la energía eléctrica y de gas consumible determinados en su campo de aplicación, tanto en la producción nacional como importados. Esta etiqueta deben de estar ya puesta en cada uno de los neveras, calentadores, aire acondicionados, lo que son equipos microondas, todos los utensilios de comida que se producen, utensilios para cocina de gran consumo que se utilicen a diario, electrodomésticos, equipos de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, en el ministerio se dice que con el objeto de facilitar el control de los productos importados, están sujetos al cumplimiento del presente reglamento técnico y deberán disponer para su nacionalización de los certificados de conformidad de etiquetas, los cuales serán con los cuales serán comercializados. Por eso digo que esto debe ser
obligatorio para todos los equipos y electrodomésticos en Colombia. Entonces, con respecto al conocimiento básico de la deficiencia de energía y su aplicación según el reglamento técnico RETIC, quiero que tengan claro una cosa. Aquí nosotros tenemos una termoeléctrica, o puede ser una hidroeléctrica, o puede ser, si existiera en Colombia, o si existe, una planta solar, ¿cierto? Obviamente la transformación de planta de solar a energía es un cuento diferente, pero ya lo que son termoeléctricas, hidroeléctricas, generan bajo este mismo concepto, y es la generación de 13.8 kilovatios o 13.800 vatios. Y esto no es exactamente el voltaje, simplemente nosotros producimos la energía acá, hacemos la transformación a 13.500 kilovatios, ¿cierto? Lo subimos por las líneas. ¿Y por qué lo subimos? Porque hay una regla en la cual nosotros si mandáramos realmente el voltaje y la potencia que necesitaremos enviar por los cables de alta tensión, más o menos tendría que ser aproximadamente de 1 metro de diámetro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos potencia a través de un cable, eso genera resistencia. Entonces, la idea es elevar el voltaje lo más que se pueda para que nosotros podamos convertir, transferir el voltaje a largas distancias con menor pérdida de energía. Entonces, por eso es la razón que nosotros cogemos el voltaje, la potencia que tenemos, que generamos en las plantas, las elevamos a 13.800 13.800 kilovoltios, las elevamos, las enviamos a través de la red eléctrica, y después utilizamos transformadores. Estos son transformadores aéreos. Luego vamos a los sitios de distribución y lo distribuimos en cada una de las empresas. Estos, dentro de este punto de distribución, llegamos a 3.300, después a 330 los mandamos a los hogares en 3 fases, que es fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, y entran los hogares. Igualmente a las empresas. Igualmente algunas empresas que necesitan voltajes muy altos, entonces obviamente se les pueden distribuir a 11.400 voltios, y ellos utilizarán debido como parte de producción, por ejemplo, las fundiciones que utilizan hornos de arco eléctrico para fundir metal, o otro tipo de producción. Sí está claro, ¿no? Entonces, la curva general de cómo se distribuye el voltaje a través de las redes eléctricas. Igualmente, quiero que vean esto. Entonces, nosotros tenemos las magnitudes eléctricas y unidades del sistema métrico internacional. Y obviamente la longitud en metro, la masa al kilogramo, el tiempo al segundo, la corriente al amperio, la temperatura termodinámica al Kelvin, y la intensidad luminosa candelas, o en los equipos le decimos lumens, ¿no? Igualmente nosotros podemos convertir unidades Kelvin a grados centígrados. Eso es igual a los grados Kelvin menos 273.15, y nos daría en centígrados. Obviamente la fórmula para convertir unidades de Celsius a Fahrenheit es igual el grado centígrados por 9/5 más 32, y nos daría en grados Fahrenheit. ¿Esto para qué? Porque algunos equipos y controles de temperatura están en grados Celsius,
y toca convertirlos en Fahrenheit por el uso interno de las empresas, o al revés, de Fahrenheit a Celsius. Y les dejo la duda de cómo hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius, pero no es complicada. Es más, algunos equipos ya hay calculadoras para eso que los pueden utilizar como quieran. Entonces, nosotros también pues podemos generar electricidad a través de, eh, por ejemplo, eh, nosotros podemos generar electricidad a través de efectos químicos, efectos de calor o frutos del calor, también de luminiscentes, y a través de la electricidad podemos generar efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos. Entonces, dichos fenómenos físicos son, por ejemplo, la expresión de ellos son los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética, la electricidad que utiliza en la industria, como por ejemplo el transporte, la climatización, industrialización, y obviamente la parte electrónica que es la computación. Eh, Hay una cosa también que deben de tener en cuenta, que también son los materiales aislantes y conductores. Eh, Generalmente, eh, ustedes más adelante vamos a ver los calibres de los cables utilizados en la industria, AWG, cómo se utilizan en la parte residencial, que normalmente se utilizan calibre 14, AW14, AW12, que para la parte de distribución eléctrica externa es de más o menos un calibre 8, que cuando llega al poste exterior es de 8, y que puede, dependiendo del consumo exterior de la red, puede llegar hasta un 0 de la red eléctrica, del poste hacia afuera, dependiendo del punto, dependiendo del dependiendo del punto de distribución. Si nosotros vamos a utilizar en la parte exterior, van transformadores eléctricos, todo eso lo vamos a ver más adelante y bajo qué características técnicas se utiliza. Entonces, así generalizando, cada uno de estos tipos de cable que he nombrado tiene un núcleo de cobre, un aislante, una malla metálica y una cubierta protectora de plástico. Sí, la malla metálica, como se ve acá, es para evitar efectos de campo, para cuando son grandes capas de grandes conductores, generan un campo magnético, y esto es para reducir ese tipo de campo y, eh, y evitar eh, corrientes dentro del cable, que a su vez reducen y aumentan la resistencia dentro de la conducción del mismo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es como idea general del por qué se utiliza este tipo de manchas. Igualmente, nosotros tenemos materiales aislantes. A veces se utiliza madera, pero generalmente ya la parte eléctrica se utiliza son vidrios, plásticos, para el aislamiento de... El vidrio generalmente son para corrientes muy grandes, y el plástico ya es de uso general, ya en corrientes bajas y medio altas. Entonces aquí les muestro pues la cinta eléctrica que utilizamos con materiales aislantes, que presentan una gran oposición para que las cargas que la forman no se desplacen no desplacen libremente los conductores a las cargas que pueden moverse con facilidad. Igualmente nosotros vemos aquí ya la parte de circuito eléctrico, que esto, por ejemplo, que el circuito eléctrico es un circuito eléctrico, es un recorrido cerrado de dos puntos de interconexión de dos o más componentes. Dichos componentes pueden ser bombillos, interruptores, conductores o cables, por ejemplo. Por ejemplo, la lámpara de mesa de noche. Entonces, aquí está la toma, o en este caso la pila, y los switches y la lámpara como tal. O simplemente es un switch de 9 voltios, una pequeña batería de 9 voltios conectada a unas lámparas, unas lámparas de 9 voltios,
en la cual nosotros ya pues hacemos las conexiones de los conductores y manejamos todo con un simple switch. Las aplicaciones más importantes de la resistencia son limitar la corriente, el calentamiento de los procesos, control de corrientes eléctricas que modifican el campo magnético y las señales ya en conexiones de comunicaciones. Y, por ejemplo, para sistemas de calefacción, como son las resistencias de las planchas, los calentadores de agua que se tienen en la casa, las estufas eléctricas, todo eso tiene una resistencia y generalmente es baja. Ahorita más adelante les voy a mostrar cuánto es el consumo. Igualmente, quiero que tengan claro este concepto que les voy a explicar de la tensión eléctrica, y es, quiero que se imaginen un tubo, y este tubo conduce agua y usted va a utilizarla para algún efecto. Denme un segundo, por favor. ¿Quién será esta vez? ¿Quién será esta vez? Entonces, decimos que la idea del tubo que les estoy diciendo yo es un tubo, simplemente vamos a mandar un voltaje y ese voltaje está representado, o el flujo de corriente que pasa por ahí está representado por agua, y dentro de ese tubo depende qué tan grande sea el tubo, ¿cierto? Y qué tanto volumen de agua desplaza a través del tubo. Si nosotros comparamos la velocidad, es decir, el voltaje, nosotros mandaríamos un gran flujo de agua, con la misma velocidad, no, el mismo flujo de agua, el mismo tubo, mandamos el agua por este tubo y esto nos representa el voltaje. Pero si nosotros, por ejemplo, tendremos una válvula o estamos haciendo un trabajo dentro de la explicación, entonces nosotros estamos forzando el agua que pase por ahí, y eso es una representación de la fuerza, es decir, la fuerza con que va el agua, no la velocidad con que va, es la corriente, o el amperaje del voltaje. Y el otro, la velocidad, es el voltaje en sí. ¿Sí? Entonces, dependiendo, aquí ya tomando el interruptor, entonces va el cable, toma el voltaje y prende el bombillo. Aquí hay una cosa que aclarar. Si, por ejemplo, yo envío 120 voltios, el cable es muy delgado y va a prender el bombillo, y el bombillo exige un voltaje muy alto y un amperaje muy alto, ¿qué va a pasar con el cable? El cable no va a poder soportar la capacidad que tiene, o sea, se pasa el límite de capacidad para transportar el voltaje y alimentar el bombillo, de tal forma que cuando pasa ese amperaje se empieza a calentar. Debido a ese efecto, ustedes lo han visto, genera cortocircuito, se empieza a calentar el cable tanto que empieza a hervir, derrite el plástico y el plástico se convierte en fundente y a la vez empieza a generar un circuito. Entonces, para explicar a grosso modo es, primero, para garantizar el funcionamiento de una máquina, ustedes tienen que garantizar que la alimentación sea la correcta, que los cables que lo conducen sean lo suficientemente fuertes para prender el bombillo, que el consumo del bombillo sea acorde a los elementos que lo soportan, tanto la toma como el cable. Eh, entonces, la idea es que ustedes este concepto lo tengan claro para aplicar este tipo de información. Es decir, que por ejemplo, entre fase y fase, o sea, ya le explico esto, sean 220 voltios. ¿Alguna pregunta? ¿Uno sabe cuántas fases entran en una casa normalmente? Sí, dígame.
Sí, 2 está bien y está mal. Usualmente lo ponen 2, la mayoría de los hogares los ponen de a 3. Es fase uno, fase 2, fase 3 y neutro. Igualmente todos los hogares deben de tener una tierra. ¿Por qué son 3 fases? La idea general es que la corriente, el consumo total de la casa se divida entre esas 3 fases para que el uso eficiente de la energía dentro de o sea, de la medición del contador no afecte los transformadores exteriores, ¿sí? Y cuando entre a la casa, alguna de las fases, o sea, cuando hacen la sumatoria en el transformador principal de todo el consumo de toda la línea, cuando lleguen al hogar, llegan las 3 fases. Si usted consume más de una fase, esa fase dentro del sistema hace que se sobrecarguen las líneas. Por eso es ideal que cuando lleguen al hogar, se distribuyan equitativamente las 3 fases para evitar sobrecalentamiento o sobrecarga de toda la red eléctrica que lo soporta. Esa es la idea. A veces ponen 2, sí, está bien, pero eso depende de la zona y qué uso le estén dando al sistema. Está claro, ¿no? Entonces es fase y neutro. Igualmente la tierra, que es la que nos protege a nosotros de las sobrecargas eléctricas al manejar o manipular algún electrodoméstico en el hogar. Entonces, aquí tenemos el diámetro, pues obviamente aquí dan una explicación, otro tipo de explicación, en la cual nosotros estamos dando una tensión eléctrica, la corriente que se opone al flujo del paso del voltaje, y el diámetro de la manguera, que es la resistencia, que es el ancho o el uso o la fuerza que estamos utilizando eh, pues, que da obviamente el diámetro de la manguera. Y obviamente nosotros no podemos, como les decía yo, dependiendo de la cantidad de voltaje y de corriente que pase que necesitaremos utilizar para el dispositivo, pues obviamente eso dependerá el diámetro de la manguera. Para que no se confundan, quiero que vean esto para que lo entienda mucho mejor, ya que eso de hacer dibujitos es un poquito más complicado. Entonces lo voy a hacer en un ejemplo mucho más claro. Nosotros tenemos un refrigerador que nosotros, pues no sé, estos son generalidades, ¿no? Entonces tenemos un voltaje de 110, el amperaje normal de un refrigerador está entre 2.27 y 3.64. Nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos el voltaje por el amperaje, siempre nos da el vatiaje. Entonces, nosotros decimos que un refrigerador aproximadamente consume 400 vatios. Es decir, que el amperaje que consume es de 3.64, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con ese amperaje? Deben un segundo. Entonces, miren, nosotros podemos decir que el amperaje para calcular, venga a ver cómo lo hago yo. No lo veo acá. A ver. Entonces, como decía, dependiendo del amperaje, nosotros debemos elegir un cable. Eso lo vamos a ver más adelante porque no forma parte de la unidad. Estaba revisando eso. Y no forma parte de la unidad. Entonces, dependiendo del voltaje y del consumo, nosotros tenemos que calcular el amperaje. Con el amperaje,
nosotros podemos determinar qué cable o qué tipo de cable nos sirve para el electrodoméstico. Es decir, un refrigerador por calibre sería uno, digamos, que fuera 12, calibre 12 porque el consumo es de aproximadamente 10 amperios, entonces no tenía ningún problema. Un televisor a 110 voltios consume aproximadamente de 32 pulgadas, consume aproximadamente entre 50 y 100 vatios. Y el amperaje es de 0.5 a 1 amperio. Y el aire acondicionado es de 1200 vatios. Si nosotros, como les dije yo, el vatiaje depende del voltaje por el amperaje. Es decir, un amperio de 10 a 13 amperios. Es decir, que ya no nos serviría un 12, sino un 14. Un 12, sino un 10, qué pena con ustedes. Es decir, entre menos sea el número en AWG, más grueso es el cable. Y entonces nosotros podríamos decir que este consumo, y ustedes mismos se han dado cuenta cuando utilizan aire acondicionado, el calibre, el grueso del cable como tal es mucho más grueso de lo normal debido al consumo que da. Una lavadora da 400 a 1000 vatios, un microondas de 800 a 1500 vatios. Si ven, entonces un amperaje de 4 amperios, un amperaje de 5 amperios, un ventilador es de 40 vatios, una plancha es de 1000 a 2000 vatios y consume 18 amperios. Es decir, que usted necesita un calibre todavía 10, pero realmente es un consumo muy grande porque la resistencia es muy baja y eso hace que en teoría el fase y neutro se unan y eso hace que facilite entre la fase y el neutro el paso de voltaje y eso hace que se empiece a generar un corto en la línea y se empiezan a calentar. Por eso es que las resistencias son tan bajas, porque como se está generando un corto pero controlado, a través de la resistencia genera un calor que nosotros lo utilizamos para planchar la ropa, pero el consumo es muy grande. Lo mismo pasa con las estufas eléctricas. Las lámparas de LED, por ejemplo, mire, son de 550, una resistencia muy alta, pero el consumo es a su vez muy bajo y un amperaje muy bajo. ¿Mm? Entre más cerca está en corto, o sea, la resistencia sea mucho más baja, el consumo genera un corto y eso genera la única forma en que tiene la resistencia de soportar ese tipo de energía es generándola y convirtiéndola en calor. Obviamente una computadora de escritorio es mucho más eficiente, consumo entre 200 y 500, un amperaje entre 1.8 y 5 amperios, entonces está dentro de los límites. Más o menos una WG consume, eso vamos a aclarar más adelante, un consumo se utiliza en el hogar más o menos calibre 12, calibre 14, pues obviamente depende de la zona. Ya la zona de la cocina puede llegar hasta un calibre 8 dependiendo, pues obviamente del uso, si es para lo que es la estufa eléctrica y el horno, el calentador de agua, que es lo que más consume. Entonces, ya hablando de otro tipo de energía, pues el gas es un hidrocarburo en el cual se utiliza como consumible para producir energía térmica mediante el uso del proceso de la combustión. Cualquier combustible a temperatura de 15 grados y una presión de 1013.25 milibares se encuentra en estado gaseoso. Entonces, la definición de tomado el reglamento técnico para gasodomésticos que funcionan con combustibles gaseosos que se fabrican o importen para ser utilizados en Colombia, resolución 1023 del 25 de mayo del 2004, como para que tengan referencia. Según su naturaleza, los combustibles gaseosos en Colombia se comercializan combustibles gaseosos de dos familias que se dividen en los siguientes grupos así. En la segunda familia, grupo H, conocido como gas natural, y en la tercera familia, grupo B, conocido como gas licuado del petróleo. Entonces,
El consumo del gas se mide en metros cúbicos, pero eh, con el fin de compararlo con el consumo eléctrico se expresa equivalente en kilovatios hora, el cual permite a la comercializadora de gas conocer cuánto ha consumido un cliente en su vivienda por un determinado periodo de tiempo. Entonces quiero que vean acá que realizando una conversión, ¿cierto? Una conversión si un metro cúbico equivale a 11.70 kilovatios hora, entonces es una regla de tres simple, ¿no? Y entonces, ¿cuántos metros cúbicos, cierto? ¿Cuántos metros cúbicos equivaldrán a 1.2 kilovatios hora? Entonces hacemos la conversión. Esta tabla la van a preguntar en las evaluaciones, entonces no se les olvide entenderla, comprenderla y manejarla, que realmente es fácil, pero les va a servir más adelante. Entonces, dentro de la conversión de kilovatios hora es una variable que se especifica en la factura. Y entonces decimos que el indicador de consumo, o sea, estos números, el número del contador como tal, la matrícula del contador, que son los últimos tres dígitos, ¿cierto? Y estos son como ya como para medir el contador de medidor de gas. Igualmente aquí les dejo el enlace para que ustedes se puedan pues hacer una comparación del uso del gas en la casa. Eso es todo. Hablé un poquito rápido. No sé si tienen alguna duda. Oye, con respecto al curso, ¿qué dudas tienen? Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Aló? Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Pues yo sí tenía dudas. Vamos a ver diario una clase, o sea, una hora de clase, ¿sí? No, 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 no. Es una hora por semana. Yo por eso les escribí en WhatsApp, un enlace a WhatsApp. Cualquier duda que tengan me escriben con el WhatsApp. La idea es que si tienen dudas, pues traten de utilizar siempre el foro de discusión dentro de la plataforma. Pero si son dudas urgentes, que si tienen problemas con los trabajos, subidas de los trabajos, cualquier cosa, yo con mucho gusto colaboro. En la semana solamente es una hora, que es la parte sincrónica, y las actividades ustedes tienen toda la semana para desarrollarla. De todas formas, yo soy muy práctico, yo no cierro las actividades al final de la semana, pero les recomiendo que estén al día porque entre más avancemos las actividades, más pesado es el trabajo. Entonces la idea es andar al día, si tienen dudas, para eso estoy yo, y yo les colaboro lo que esté en mis manos para agilizar el trabajo. Si tienen dudas, yo se las responderé en los foros o en el WhatsApp si es urgente. Eh, el todo es que las actividades sincrónicas que estamos realizando el día de hoy va a quedar grabada, entonces ustedes pueden consultar el video y complementar alguna información si la necesitan. No sé qué más le pueda colaborar. Otra cosita, yo no sé si fue porque yo abrí en el celular la plataforma de Sajuna y no en un computador, pero pues lo del foro iba a participar y la verdad, no sé cómo, o sea, no sé si es que tengo que abrirlo en un computador, pero no me da la opción como para copiar, o sea, para uno escribir algo y enviar. Sí, o sea, no veo esa opción tampoco, por eso me tiene así como confundida. Ya dame un segundo, estoy entrando a Sajuna, me disculparán. Como les dije al principio, mira, se cayó. A veces la plataforma Sajuna, les digo a ustedes, se yo estoy aquí, está muy lento el computador porque, como les dije, tengo problemas de conectividad y lo solucioné conectando, bueno, haciendo unos arreglos en el router para que pudiera entrar y separar toda la señal, pero bueno, eso no compete a la clase. Eh, ay.
Doctor, hola, Sí, dígame. qué pena, sino que yo también estaba intentando ingresar a la plataforma por Sajuna y aparece bloqueado, creo que es. No, 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 no. A ver, digamos que yo entrara por Sofía. Yo sé que Sofía se cae. Hago clic en Sofía y ustedes entran a Sofía. Normalmente va a intentar entrar esta vez. Mientras entramos aquí a Sajuna, no. Sofía está caída. Discursos. Parece que ya Sajuna entró, sí. Entonces, mire, cuando ustedes entren a Sofía, me está diciendo que no. Eh, Ustedes entran a Sofía y ponen una clave, ¿cierto? Digamos su cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la clave SENA. Entonces ustedes entran acá lo mismo, o sea, a Sajuna, como estaba haciendo yo, entran su cédula y abajo ponen la clave común y corriente. La clave que utilizan en Sofía y entran a Sajuna y no hay ningún inconveniente. Cuando ustedes entran de Sena Sofía a Sajuna, eh, por debajo se genera una clave. ¿Sí? O sea, dentro del mismo sistema genera una clave y la pega dentro del donde usted pone el password en Sajuna. Entonces ustedes borran eso y escriben la clave que corresponde a Sajuna y entran. ¿Sí me va a entender? Si Sena Sofía no sirve. Sajuna casi no se cae, pues a veces tiene sus problemas, pero generalmente es estable. Sofía la que genera problemas a veces. Por eso les digo eso. Entonces ustedes me están diciendo que entra aquí en actividad uno. Sí, entonces les digo, entran a foro social, se presentan aquí en foro de energía. Venga, a ver si vengo, a ver si les presenta inconveniente. Entonces ustedes aquí crean un nuevo debate respondiendo a esta pregunta. ¿Sí? Entonces dice agregar un nuevo debate, entonces dice asunto, entonces se pone consumo de energía, tan, lo ponen acá, después como esto, responden esto, o sea, lo responden a conciencia y le dicen enviar foro y listo. Voy a ponerme aquí como estudiante. En un segundo. Sí, mire, aquí está el de Luis que acabó de ingresar y hacen sus aportes. No, no hay ningún inconveniente. Sí, lo mismo, entonces voy acá este es el foro de la unidad uno. Entonces, denme un segundo, les muestro también. Entonces, yo estoy como alumno, ¿no? Mírale el cronograma, por favor. La idea es que ustedes me den como un sondeo inicial, lo que hicieran como para guiarme yo en qué les falta. El foro social, su participación y su presentación. Miren las guías de aprendizaje. Analizan esto, resuelven el cuestionario, participan de los foros y hacen un ensayo. No es más. Eso es lo que tienen que hacer de aquí al domingo, creo que. Hay bastante tiempo, entonces pues la idea es que ustedes aprovechen el tiempo y empiecen a desarrollar las actividades. No es más. Ah, gracias. Sí, lo expliqué lo más sencillo. Dentro de esta actividad de aprendizaje, entonces ustedes pueden descargarlo si lo necesitan. Sí, entonces dentro del que le expliqué, mira, aquí está la actividad, es sencilla. No creo que tengan inconvenientes y lo mismo acá. Conocimientos básicos de eficiencia de energía, que es estas dos ya los expliqué. Es solamente repasarlos y empezar a aplicar el cuestionario, el foro y el ensayo. No es más. No sé qué más dudas tienen. Dame un segundo. Se me perdió.
No se salió. Me botó. ¿Me escuchan? ¿Aló? No se salió. Me botó. Me da rabia esta plataforma. Sí, ay, Dios mío, venga a ver.